Buenos días con todos los hermanitos. Primeramente, agradeciendo al Señor porque estamos nuevamente aquí en un estudio más, en este segundo día de la semana. Agradecemos también a ustedes por darse ese tiempo y ese espacio de poder siempre buscar a Cristo cada mañana. En esta mañana comenzamos siempre pidiendo la dirección a nuestro único dador del conocimiento y de la sabiduría para poder comprender nuestro estudio. Y donde estén, acompáñenos en oración, hermanos. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos has dado nuevamente la vida para poder hacer este estudio. Señor, pedimos perdón por cualquier ofensa que hayamos cometido. Perdónanos, Padre, si es que te hemos ofendido. También, Señor, ayuda a que mis hermanos puedan en esta mañana tener la dirección para poder comprender de tu palabra, para poder entender y escudriñar más y más de tus escrituras. Sabemos que en estos últimos tiempos necesitamos de ese alimento espiritual. El único que siempre nos puede dar eso eres tú. Pues en esta mañana acompáñanos para poder dirigir este estudio. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Bien, les saluda aquí la familia Cóndor Saldaña. Vamos a hacer el estudio. Damos pase a Micaelita para que pueda dar el título del estudio de esta mañana. También luego Henry, mi esposo, nos va a leer lo que son los testimonios y dar la explicación del estudio. Hermanitos, muy buenos días. Voy a dar la primera pregunta del estudio y el título del estudio es Condiciones de las promesas de Dios. Dice la pregunta número 1 así: ¿bajo qué condición prometió Dios estar con su pueblo en el pasado? Ya, hermanos, buenos días. Ahí tenemos la primera pregunta. La primera pregunta que nos hace aquí nos lleva al libro de Éxodo. Al libro de Éxodo, el capítulo 19. El capítulo 19. Aquí es cuando el pueblo de Israel a la salida de Egipto llega al desierto del Sinaí, y cuando Dios sube a presentarse ante Dios. Voy a leer esta parte del versículo 5 y el versículo 6. Ahora si dais oído a mi voz, guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí está hablando Jehová, está hablando para los israelitas, ¿no? Pero aquí está por medio de Moisés, ¿no? Quien era el que llevaba y traía los recados de Dios. Le dice que si oyen la voz, dice, y guardan el pacto, no el pacto establecido, dice ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Versículo 6. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Pero siempre y cuando, dice, oyen la voz de Dios y guardan el pacto eterno, no el evangelio. Entonces vamos al siguiente libro, Segunda de Crónicas, el capítulo 15, el versículo 2. Segunda de Crónicas. Ya. Salió al encuentro de Asa. ¿Quién salió al encuentro? El versículo 1 nos dice el Espíritu de Dios. Y le dijo a Asa: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, el Señor estará con vosotros, si vosotros estáis con él. Si lo buscáis, lo hallaréis. Si lo dejáis, el Señor también os dejará. Prestemos atención donde dice el Espíritu de Dios. A Asa le dice: oídme, Asa. Cuando Dios habla
a Moisés para Israel le dice, si prestaran oído a mi voz, y acá el Espíritu del Señor también dice, oídme. Entonces, ¿bajo qué condición prometió Dios estar con su pueblo en el pasado? La respuesta sería, si el pueblo prestaba oído a la voz de Dios. Y complementamos, donde decía, si lo buscan, lo hallarán, y si dejamos a Dios en el pasado, lo dice ese versículo, Él los iba a dejar, dice, ¿no? Entonces primero era oír la voz de Dios. Ahora vamos a leer el testimonio, Patriarcas y Profetas, 2 páginas, resumidas aquí, 672 y la 673. Oh Israel, debía dejar de ser el pueblo de Dios, o el principio en que se fundaba la monarquía debía mantenerse y la nación debía ser gobernada por un poder divino. Si Israel quería pertenecer enteramente al Señor, si la voluntad del humano y de lo terrenal se mantenía en completa sujeción de la voluntad de Dios, Él continuaría siendo el soberano de Israel. Sería Él su defensa mientras el rey y el pueblo se condujeran como subordinados a Dios. Pero ninguna monarquía podía prosperar en Israel si no reconocía en todas las cosas la autoridad suprema de Dios. Oh Israel, nos dice el testimonio, en el pasado vemos no cómo el pueblo de Israel siempre fue esto de lo peor, ¿no? Porque apartó la voz de Dios de sus oídos y quebrantaron el pacto, pisaron su santa ley. El Señor fue como un marido para ella, como dice en el libro de Oseas, pero aún así no se dio a la fornicación en Israel. Entonces, no reconocieron, ¿no?, la autoridad suprema de Dios y se volcaron siempre por ídolos, ¿no?, que ellos querían palpar, por ídolos de oro, de plata. Entonces, aquí vemos un poco el lamento, ¿no?, hacia el pueblo de Israel. Luego sigue diciendo el testimonio, no sabemos cuáles son los grandes intereses que pueden hallarse en juego cuando Dios nos prueba. No hay seguridad excepto en la obediencia estricta a la palabra de Dios. Está en juego, dice, ¿no?, los intereses. En este caso puede estar en juego también el interés, ¿no?, de nuestra salvación, de nuestra vida eterna. Y se mantiene en juego si es que no prestamos una obediencia estricta a la palabra de Dios. El testimonio dice así también. Todas sus promesas se han hecho bajo una condición. ¿Y cuál es esa condición? Dice aquí, de fe y obediencia. Fe y obediencia. En este caso la fe con sus obras, y el no cumplir sus mandamientos impide que se cumplan para nosotros las abundantes provisiones de las Escrituras. Repito, y el no cumplir sus mandamientos impide que se cumplan para nosotros las abundantes provisiones de las Escrituras. Apartar los oídos de los mandamientos de Dios, entonces nos pone un velo también. No porque Dios quiere, sino porque nosotros lo buscamos. Para nosotros ya no habría provisión, ¿no?, si es que apartamos sus mandamientos del Señor. Dice, no debemos seguir nuestros impulsos, ni depender de los juicios de los hombres, en este caso las tradiciones de los hombres. Debemos mirar a la voluntad revelada de Dios y andar de acuerdo a sus mandamientos definitivos. Cualesquiera que sean las circunstancias, Dios se hará cargo de los resultados. Cualquiera que sean las circunstancias, dice, ¿no? Sabemos que como pueblo de Dios tenemos un santo precepto, el cual para muchos impide sus labores, su trabajo, incluso dejar a la familia quizá, porque ese día aún depende del sueldo que ellos ganan, ¿no?, el día santo, el día de reposo. Pero dice que Dios se hace cargo de los resultados. No pongas una excusa, ¿no? Si oyes la voz de Dios, Él se encarga. Quizás en tu trabajo tú no puedes como hombre, o tu jefe, digamos terrenal, esto te oprime o te amenaza y te dice te vas, pero Dios te dice, yo me encargo.
¿no es cierto? Para mí no hay problema, si es que tú prestas oído a mi voz. Mediante la fidelidad a su palabra podemos demostrar en la hora de las pruebas, delante de los hombres y de los ángeles, que el Señor puede confiar en que aún en lugares difíciles cumpliremos su voluntad, dice. Aún en lugares difíciles cumpliremos su voluntad, honraremos su nombre y beneficiaremos a su pueblo. Entonces, aquí me quedo un momento donde dice que en lugares difíciles cumpliremos su voluntad. El pueblo adventista de hoy, muchas veces el corporativo, ¿qué va a querer andar, no, hermanos? En lluvia, en barro. No quiere, no lo puede quizás porque no presta el oído a Dios y no puede beneficiar al pueblo, porque si ellos prestaran oído, se volvieran no quizás unos misioneros, beneficiarían al pueblo de Dios llevando su mensaje, honrando su nombre en su día, pero eso aún falta, pues. Entonces eso aún falta. Ahora sí, terminó ahí el testimonio y nos vamos a ir a la siguiente pregunta. ¿Nos lees la siguiente pregunta, Micaelita? Dice así la siguiente pregunta. ¿Bajo qué condición es aplicable hoy la promesa de Cristo? Muy bien. ¿Bajo qué condición dice ahora es aplicable la promesa de Cristo? De acuerdo a Mateo 28:20. Y enseñadles a obedecer todo lo que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya, ahí nos habla acerca de hacer discípulos, ¿no? Y enseñarles a obedecer todo, dice, lo que os he mandado. ¿Qué ha mandado Dios? A obedecer sus mandamientos, lo vimos en el testimonio de arriba también. Este estudio de hoy es en base a los mandamientos del Señor, de la fidelidad, como dice el testimonio. Vamos a ir también a Segunda de Corintios, el capítulo 6 y los versículos 16 al 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Pregunta. Responde aquí Pablo, porque nosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Sabemos que Dios quería, ¿no?, un pueblo santo, andar dentro del campamento, ¿no?, manifestado en el santuario, en el campamento de los santos. Versículo 17. Por lo cual salid en medio de ellos, ese llamado que nos hace Dios, y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo impuro y os recibiré. En otras Biblias dice lo inmundo. El versículo 18, y seré vuestro padre y vosotros seréis mis hijos e hijas, refiriéndose a ambos sexos, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, ¿bajo qué condición es aplicable hoy la promesa de Cristo? La respuesta sería, si nosotros obedecemos todo. Y todo es todo, ¿no? Mucha gente se ha quedado con el resumen. Amarás a Dios, amarás al prójimo, pero ¿cómo lo amamos? Tenemos que ir al marco completo, porque si no, no sabríamos, ¿no?, cómo realmente nosotros debemos amar a nuestro Dios, al Dios vivo que profesamos, o amar a nuestro prójimo, ¿no?, si no miramos a esos 6 preceptos divinos. Entonces, si nosotros obedecemos, todo sería la respuesta, y no tocamos lo inmundo, lo impuro. Sabemos que lo inmundo, lo impuro, es algo que no tiene lo original, ¿no?, ya está contaminado. La impureza muchas veces se veía en el Antiguo Testamento en la lepra, cuando el mandato era no acercarse ni contaminarse con un leproso. Esto también se aplica para nosotros, que la lepra es el símbolo del pecado. Entonces Dios dice, ¿no?, si tú oyes mi voz, vas a poder obedecer todo y no vas a pegarte, ¿no?, al pecado, a esa lepra.
Entonces voy a leer el testimonio que lo encontramos en el libro que ahí está en inglés. Hemos tratado de traducirlo, esperando que sea así como hemos creído conveniente. A ver, el libro sería Consejo de Pedro a los Padres, la página 25. Dice así: debería recordarse que las promesas y amenazas de Dios son igualmente condicionales. Ojo, que las promesas de Dios, dice, son condicionales, igual que las amenazas, dice. Todo es bajo condición. ¿Se acuerdan cuando el profeta Jonás tenía que ir a predicar a ese pueblo? Esto era una promesa, ¿no?, de Dios de destruirlos, pero era bajo condición también. Cuando ellos se volvieron los oídos a Dios, Dios retiró de ellos la destrucción. Y para hoy es igual, ¿no? Todo es bajo condición, ya sea una amenaza, sea una promesa de Dios. Entonces sigue el testimonio, eso lo encontramos en Mensajes Selectos, tomo 1, ese pequeño fragmento. Ahora sí vamos al siguiente, al que les estaba hablando. La promesa de Dios son condicionales. A fin de hacer posible que Él nos bendiga, debemos hacer nuestra parte. También debemos poner de nuestra parte, miren, conocido como la fuerza de voluntad. No podemos esperar que todas sus bendiciones vengan a nosotros naturalmente, si cruzamos nuestros brazos en inactividad. Debemos ser obreros juntamente con Dios, nuestro privilegio y deber, trabajar por las almas que perecen. Lo vimos arriba, ¿no?, hablando de los misioneros. Beneficiaríamos al pueblo, ¿no? Pero el pueblo hoy no quiere, el pueblo corporativo, digamos, no quiere beneficiar al pueblo. Lo hace, digamos, a su modo. Hay gente que perece, como dice acá el testimonio. Almas que perecen, no tienen el privilegio, pero nosotros a veces, bueno, se proclama como pueblo de Dios, pero el mensaje está ahí, no oculto. Pero para nosotros que estamos fuera, el Señor nos tiene como sus obreros y misioneros voluntarios. Entonces, podemos terminar este estudio, hermano, reflexionando en que las condiciones de las promesas de Dios son estas. Prestar, dice, oído, ¿no?, a la voz de Dios. El pueblo de Israel no quiso. Ve tú, le decían a Moisés, ve tú y dinos lo que Dios dice. Anda tú, Moisés, sube tú, porque a nosotros nos da miedo. Pero ellos dijeron, no, sí, haremos lo que el Señor dice. Pasaron días, Moisés bajó, los encontró con un becerro de oro, no pudieron. El antiguo pacto, no, promesas de hombres. El nuevo pacto es también, al igual que en el pasado también fue una parte, hoy también es prestar primero el oído a Dios, escuchar, ¿no?, lo que la palabra nos dice. El Señor usa mensajeros, usa misioneros, que nos pueden enseñar, ¿no?, cosas que nosotros desconocemos también. Y así de poco en poco ir edificándonos, ir aprendiendo a no tocar lo inmundo, aprendiendo a obedecer todo, escuchando la voz de Dios, no teniendo fe día a día. Y de esa manera podemos volcarnos, ¿no?, al Señor y dejar toda la inmundicia atrás. Y poder sobre todo dar cumplimiento a sus mandamientos, ya que el amor consiste en eso también, ¿no? El amor a Dios consiste en que si obedecemos sus mandamientos. Nadie puede decir yo lo amo y no conocer un mandamiento. Son tantos mandamientos, ¿no?, que tenemos ahí, y a veces el mundo cristiano de hoy dice, no, yo sí amo a Dios, dice, pero no conoce ni un santo precepto. Entonces eso es un encargo para nosotros también como el pueblo de Dios. Ir a esos lugares, hay almas que perecen, dice, por desconocimiento. Ir y llevar el Evangelio acompañado de su ley. Eso es todo, esposita. Nos despedimos de este estudio. Hermanitos, esperando pues que también puedan buscar sus respuestas de acuerdo a lo que también comprendan, y bendiciones para todos en esta mañana. Bendiciones, hermanitos, hay que prestar oído a Dios, no como los israelitas.